Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas al taller Introducción a la Iluminación Escénica de El Escenario al Streaming. Este es un taller del Instituto Veracruzano de la Cultura. Yo soy Paulina Sandoval Toledo, iluminadora escénica. Este taller está dirigido a artistas del escenario, de teatro, danza, performance, artes en movimiento o artes visuales, a cualquiera que se haya topado con la pregunta de ¿cómo utilizo la iluminación en mi quehacer? ¿De qué manera contribuye? En este taller vamos a revisar aspectos teóricos de la luz, aspectos básicos de este elemento. Vamos a revisar el lenguaje escénico, de qué manera construimos nuestro discurso en el escenario. Y finalmente, adaptándonos a este intempestivo 2021, donde una pandemia nos ha orillado a que nuestro quehacer sea virtual, también aprovecharemos estas herramientas para adaptarlos al streaming, de qué manera la iluminación escénica nos aporta para nuestro quehacer virtual. Comencemos preguntándonos, ¿qué es un diseñador lumínico? ¿Por qué es importante trabajar con un diseñador de la luz y aprender a comunicarnos con este elemento? Un diseñador lumínico se dedica a diseñar el espacio con la luz. Crea el espacio, crea atmósferas, efectos, reacciones, incluso define la historia a partir de este elemento. Pero ¿de qué manera lo hace? ¿Cómo llega a esto? ¿Cuál es su proceso de investigación o de imaginación? Bueno, este es un proceso que se hace a partir de la investigación. Es un proceso que el diseñador puede llevar a cabo a partir de estudiar muy bien el trabajo, la obra o el proyecto que se vaya a llevar a cabo. Y en un diálogo continuo con la dirección escénica, la directora del proyecto. El diseñador puede comenzar estudiando muy bien este trabajo y imaginando cuáles son los espacios que el texto o el proyecto le exige o le pide que sean creados. Ya sea si es una obra que se desarrolla en un espacio cerrado, si es en un interior, en una casa, o si es en un exterior, si necesita ser en un campo o en un desierto, de qué manera la luz nos indica esto. Para esto hay que preguntarnos también, ¿qué es la luz y por qué es importante la luz en el escenario? La luz, primero que nada, y lo imprescindible que hay que tener en cuenta, es que la luz nos permite ver las cosas. La luz permite que los objetos sean vistos. Estos no son vistos hasta que entran en contacto con la luz. A su vez, la luz no es vista hasta que entra en contacto con las superficies. Es imprescindible para un hecho escénico. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la luz le dice a los espectadores qué tienen que ver y qué no. Aquí hay que prestar atención. Este es el elemento que le da foco a los objetos. Y por último, hay que tomar en cuenta las implicaciones de la luz con nuestras emociones. La luz por sí misma ya nos dice algo. Entonces, a partir de estos elementos, hay que tener en cuenta y preguntarnos cómo llevo a cabo estos conceptos al diseño. ¿Qué necesito como diseñador lumínico? ¿Qué quiero que se vea? ¿Qué es necesario que se vea? ¿Y a qué necesito darle foco durante este hecho? Uno de los elementos más importantes para esta labor es entender qué es un dispositivo escénico, de qué manera trabaja un diseñador con este concepto para crear espacios. Un dispositivo escénico, este concepto sale desde la definición de Agamben a mediados del siglo XX, cuando habla del dispositivo como ese objeto, cualquier objeto que pueda dialogar, que pueda afectar, interactuar con cualquier ser vivo. Este dispositivo llega hasta la historia de la escenografía
y la creación de los espacios cuando concebimos a la escenografía como un dispositivo escénico, como cualquier espacio, como cualquier creación dentro del escenario, con el que puedan dialogar los actores y los personajes para la obra, que si puede reforzar la acción dramática, se convierte entonces en un dispositivo escénico. Pero ¿cómo llegamos a este concepto? En la historia de la escenografía podemos retomar desde el inicio de la manipulación de las fuentes de iluminación, como la luz solar, la luz de la luna o el fuego incluso, como primeras fuentes de iluminación para las convivencias en el teatro griego, por ejemplo, o las convivencias que se hacían en los altares de las iglesias en la Edad Media. Podemos llegar hasta el Renacimiento italiano, cuando a partir de las ideas humanistas empiezan a experimentarse con mucho más elementos para jugar con la creación de atmósferas y de efectos, con la luz de fuego o con otros experimentos que se hicieron para tratar de aumentar la intensidad de la luz y tener más manipulación a tal grado de crear los primeros ejemplos para focalizar la luz, con espejos, con velas, con las leyes de la óptica para llegar a otros experimentos. Más adelante, a partir de que se inventa la bombilla eléctrica, ya a finales del siglo XIX, también entrado el naturalismo, es que se empieza a cuestionar los espacios que se creaban antes con lo que se conoce como el decorado, telones pintados o elementos que solamente invitaban a entender cómo era el espacio, pero que realmente no interactuaban con los actores, simplemente era un espacio que daba referencia. Entonces, a partir de que llega el naturalismo y que Émile Zola, Adolphe Appia, Gordon Craig, entre otros, empiezan a cuestionarse estos elementos, dice, necesitamos un elemento que ayude a reforzar la acción dramática. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Y de qué manera la iluminación nos permite hacerlo? Claro que ya tenían esta facilidad con la bombilla eléctrica. Entonces empiezan a crear las luminarias. Más adelante profundizaremos sobre lo que son estos elementos, pero lo importante es que tengamos en cuenta que a finales de este momento es que empieza a experimentarse mucho más con este elemento. Voy a dejar en la carpeta del proyecto más lecturas sobre estos escenógrafos y sobre escenógrafos que empiezan a experimentar con este concepto del dispositivo escénico y la manera en la que ustedes pueden contrastar cómo venían construyendo los espacios antes de este momento y cuando hay un rompimiento fuerte con la invención de la bombilla eléctrica y la manera en la que estos escenógrafos empiezan a crear espacios más dinámicos sobre el escenario. Y por último, es importante que comprendamos cómo funciona la luz y de qué manera se comporta. Pero ¿por qué es importante que la iluminadora escénica comprenda el comportamiento de la luz? Retomemos que la luz le permite al público ver y le dice qué es lo que tiene que ver. Da atención y da foco a lo que nos permite dialogar. Entonces, a partir de esto, se crean espacios. Y estos espacios necesitan interactuar directamente con este elemento que es física, es óptica. Entonces, retomemos nociones de óptica básicas sobre lo que es este elemento, que puede ser también muy peligroso si no sabemos dialogar con él de manera segura. Cuando la luz llega a ser muy intensa, la retina empieza a segregar sustancias diciendo que hay peligro hacia el nervio óptico. Estas sustancias, en grandes cantidades, pueden causar daños irreparables en el ojo humano y llegar a dañar la vista de manera muy grave. Entonces, para esto hay que tomar en cuenta cómo funciona la luz y cómo funcionan estos rayos. A partir de la óptica, definimos la luz como energía de radiación electromagnética, que se comporta en rayos siempre de manera recta. Entonces va a refractarse, es decir, cambiar de dirección, dependiendo de cómo entre en contacto con los objetos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque en el siguiente video vamos a hablar sobre sistemas de control de luz y sobre luminarias. Entonces, estas herramientas de iluminación y de diseño dependen directamente de las leyes de la óptica, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estos conceptos. En el material que les voy a dejar en la carpeta del taller,
Vienen lecturas donde pueden revisar más a profundidad estos temas y las leyes de la óptica. Igual, si tienen alguna duda muy concreta sobre estos temas, pueden hacérmelas llegar por correo o podemos responderlas cuando tengamos nuestras sesiones de preguntas en vivo, vía Zoom, donde voy a contestar todas sus preguntas. Por el momento vamos a revisar en los siguientes videos la teoría, los aspectos técnicos de la iluminación escénica para poder llegar a la pregunta de, bueno, y entonces, ¿cómo diseño el espacio? ¿De qué manera creo estos espacios con la luz? Pues vamos a revisar la creación de áreas lumínicas con estos elementos. Entonces, nos vemos en el siguiente video.